Muy buenas tardes, mi nombre es Roberto Montemayor López y en esta evidencia 2 de México en el siglo XXI voy a exponer los conceptos básicos de la economía mexicana, los antecedores del Tratado de Libre Comercio y el GATT, y voy a explicar el concepto de globalización y neoliberalismo. Bueno, ahorita voy a iniciar. La neutralidad de México ante el segundo conflicto bélico hubo de cambiar y decidir su posición al incluir situaciones de carácter geográfico, político y económico como fueron la vecindad con los Estados Unidos de Norteamérica. La solución dada por el presidente Roosevelt al problema petrolero de México, la necesidad de los países aliados de contar con el petróleo mexicano para la guerra y la recuperación económica de nuestro país. México rompió relaciones diplomáticas con las potencias del eje, quienes fueron Italia, Alemania y Japón, debido al ataque sufrido en Estados Unidos de Pearl Harbor. México, ante la posibilidad de una agresión por parte de las naciones del eje, tomó medidas precautorias reforzando la vigilancia y la defensa de las costas del Pacífico. Estas medidas interesaban particularmente a los Estados Unidos de Norteamérica. México mandó un grupo de su fuerza aérea conocido como el Escuadrón 201 de Estados Unidos debido a que Alemania hundió dos barcos petroleros en el Golfo de México, quienes fueron el Portero de Llano y la Faja de Oro. A partir de los años 40, México cambia su ideología de economía, teniendo como fin el incrementar el Producto Interno Bruto, o PI, y reduciendo el déficit. A continuación explicaré los modelos económicos que formó México desde 1940 a 1982. El primer modelo económico que tomó fue el crecimiento con inflación. Esto estuvo desde el mandato de Manuel Ávila Camacho hasta Adolfo Ruiz Cortines, desde 1940 a 1958. Bueno, ahora voy a explicar. El crecimiento económico logrado en este periodo estuvo acompañado de un constante proceso de inflatorio que dificulta la consolidación del modelo de crecimiento. Este problema de origen económico con repercusiones en el índice social fue resuelto en el régimen de Adolfo Ruiz Cortines, quien implementó una serie de medidas que lograban abatir y mantener bajo el control del proceso de inflatorio. Éxito conocido internacionalmente como el milagro mexicano, el primero. Bueno, el que sigue fue el desarrollo estabilizador. Esta vez solo estuvo durante dos poderes, durante Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. En esta etapa, la sustitución de importaciones pasa por producir bienes de consumo masivo a la producción de bienes intermedios, situación que muestra nuevos progresos en la sustitución de la importancia. Sin embargo, el crecimiento alcanzado en el llamado milagro mexicano, aunque sostenido, no fue equilibrado, pues mientras la industria manufacturera y el sector servicios crecieron de manera notable, la agricultura, la silvicultura, la pesca quedaron rezagadas. Los mismos se observa si comparamos el desarrollo entre regiones, entre campo y entre ciudad, o sectores sociales beneficiados con el crecimiento económico. Bueno, finalmente fue la etapa de crisis y agotamiento. En esta etapa surgen los problemas económicos con la devaluación del peso, la crisis del campo. Este periodo se caracteriza por la decadencia de la economía mexicana, que se mantuvo de crisis desde 1970 hasta 1971. Bueno, ahora voy a definir lo que es el neoliberalismo y la globalización. Podemos definir el globalismo en la integración de diversas sociedades internacionales en un único mercado capitalista mundial. Por eso este fenómeno es definido desde teorías económicas como el neoliberalismo y por entidades como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Bueno, ahora el neoliberalismo lo podemos definir como el conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que defienden a la no participación del Estado en la economía, dejando por fuera cualquier injerencia gubernamental, fomentando así la producción privada con capital única sin subsidio del gobierno. De acuerdo con esta doctrina, no debemos hacer plena libertad de consenso, ya que desde un principio se garantiza el crecimiento económico y desarrollo social de un país. Este movimiento surgió en la década de los 70 a través de la Escuela Monetaria de Milton Friedman como una solución a la crisis que afectó a la economía mundial en 1973, causada por el excesivo aumento de los precios de petróleo. La apertura de 1986, este es el proceso de apertura que se inició en México con el ingreso al GATT, que tiene 4 elementos clave. Primero, el propio ingreso al GATT. Segundo, la introducción del pacto. El tercero, el inicio del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, o TLCAN. Y cuarto, la introducción de los tratados de libre comercio, principalmente de la Unión Europea, o TLC-UE. En 1986, México ingresó al GATT después de la negociación prolongada para determinar el ritmo y el alcance de su compromiso de apertura de comercio
frente a los 90 países pertenecientes a dicho acuerdo. Por primera vez, México asumió compromisos a la comunidad internacional para disciplinar, dentro de cierto rango, el comportamiento de sus aranceles y de otras medidas no arancelerías. Estos compromisos le daban a un país un margen de holgura importante, puesto a que consolidó niveles arancelarios bastante más altos de los que prevalente en la economía mexicana en el momento de la negociación. Asimismo, el alcance del sector también dejaba márgenes importantes para que el gobierno introdujera políticas de protección sin violar sus comportamientos frente al GATT. Cabe de mencionar que Miguel de la Madrid, quien fue el presidente de 1986, fue quien decidió que México entrara al GATT y posteriormente en el año 1991 él firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Muchas gracias. A continuación voy a poner unos audios. Me pidieron los entrevistados que por protección de identidad no fuera video acerca de sus puntos de vista acerca de la globalización y el neoliberalismo. Gracias. Buenas tardes, ¿me podría decir su nombre y su profesión? Soy el licenciado Roberto Montemayor Cifuentes, soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, tengo maestría en Derecho Fiscal por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y soy doctor en Derecho especializado en materia de comercio internacional por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Me podría decir desde su punto de vista y experiencia los aspectos positivos y negativos de la globalización? Bueno, el proceso de globalización en el país empezó a raíz más o menos por el año de los 80, yo creo que fue por el año 85-86, cuando siendo el presidente Miguel de la Madrid empezó con el proceso de adhesión de México al GATT. El GATT quiere decir General Agreement Trademark, que era el inicio de la Organización Mundial de Comercio. En este pacto de adhesión, México iba a abrir su economía, la cual hasta ese momento estaba completa y absolutamente cerrada a un proteccionismo a las empresas nacionales y una excesiva requisitos arancelarios y no arancelarios para la importación de productos. Al adherirse al GATT, México abre su economía y abre sus productos, tanto iba a importar como iba a exportar a países, lo cual mejoraría mucho su balanza de pagos internacionales y su balanza de ingresos de divisas al país. Esa fue una gran ventaja. La gran desventaja es que solamente en las partes que formaban parte del GATT, México tenía tratos preferenciales con tanto en mercancía de vender como de importar. Los demás países no. A raíz de eso, que fue el comienzo, ese es el aspecto negativo. A raíz de eso, el presidente Salinas empieza a hacer la negociación con el presidente Bush y el primer ministro Trudeau, que de Canadá, y formalizan el NAFTA. El NAFTA es North American Free Trade Agreement, que nosotros lo conocemos como el TLC, el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál es la ventaja del TLC? Que México reaccionó y se dio cuenta de que tenía más de 3,000 kilómetros de frontera del país más consumista del mundo. Y que íbamos a pasar de ser de su cliente número 7 de compras y ventas, empezar a ser su principal socio comercial, con muchos beneficios arancelarios y sobre todo quitar las molestas fracciones no arancelarias o restricciones no arancelarias. Y se creó el bloque del comercio, del bloque del norte. En aquellos años, en el año 1991, ya existían varios bloques, ya existía la globalización. Todavía no existían ni el internet, ni los avances electrónicos que hay ahorita. En aquellos años, los países formaban bloques. Tenemos el bloque de la Comunidad Económica Europea, el Asia Norte, el Mercosur. Entonces México se dio cuenta que tenía a Estados Unidos de socio, podía tenerlo de socio principal, y crean el NAFTA o el TLC.
el cual se ha comprobado que no solo ha multiplicado por 20 o 30 el número de ingresos que ha tenido el país, sino que han entrado tecnologías muy buenas para el país. Ese es el parte de la globalización. Lo malo es que, volvemos, los mismos tratos que tenía México con el NAFTA o el TLC, no los tenía con la Comunidad Económica, o con el Mercosur, o con Asia Norte, o con el grupo de China, o XY, ¿verdad? Entonces, el presidente Zedillo ordena al secretario de Relaciones, el licenciado Bernardo Sepúlveda, que concrete la mayor parte de los tratados internacionales del mundo, que se pudieran. Y México es el país en todo el mundo que más tratados internacionales tiene. Los más principales son tanto como el NAFTA, con la Comunidad Económica Europea, y a finales del periodo del presidente Salinas se firmó el tan ansiado Tratado Internacional con China, el cual ahorita, junto con Estados Unidos, es una de las economías más globalizadas y consumistas y que más vende e importa del mundo. Muchas gracias.